Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Shabbat Shalom a todos los fans y seguidores de la página buscandoloescondido.com. Les mando un fuerte abrazo, les mando muchos saludos a todos los seguidores de la página. En esto ya más de 4 años. De igual manera los seguidores de YouTube, en este caso por los que estén viendo este video. Les deseo lo mejor, espero que estén muy bien, que el Padre los bendiga, que los voltee a ver, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les dé paz. Saludos a todos los países, los diferentes países donde llegamos. El día de hoy vamos a estudiar en esta serie que estamos haciendo de los reyes de Judá y de Israel. Vamos a estudiar sobre el rey Acab, que es el octavo rey de la casa de Israel. Si hay un poco o un mucho más de información sobre el rey Acab. Pues vamos a proceder prácticamente a iniciar. Este octavo rey de la casa de Israel, como vemos aquí, está reinando el rey Acab, sucesor del rey Omri, y Acab reina del 874 al 853 antes de la era común, antes de Cristo. Y en la línea de Judá estaba reinando el rey Asa, que duró 41 años, que desde el 910 antes de la era común, ¿no? Viendo así rápidamente la tablita, aquí está como Ahab, o Acab, que pues es lo que vimos del 874 al 853 antes de la era común. Hizo lo malo ante los ojos de Dios, vivió 22 años, más bien reinó 22 años y fue herido en una batalla, así es como murió. Y estos son los textos donde podemos leer sobre él en Primera de Reyes 16 del 28 al 22 y 40. Entonces, pues vamos a leer sobre el rey Acab de la casa de Israel. Recordamos y le doy gracias a Elizabeth Salas, a Venezuela, un fuerte abrazo. Espero que pronto mejore su situación. Ya son bastantes años que esperemos que Jehová, que el Padre voltee a verlos, que los recuerde, así como está escrito, que volteó a ver y recordó a Noé cuando estaba en el arca, en esa tempestad, en ese olvido aparente de Dios por su pueblo, y así en muchas otras situaciones. Esperemos que Jehová voltee a ver pronto a su pueblo en Venezuela, que escuche sus llantos, que escuche sus quejidos y les ayude y les mande a alguien que les ayude a salir de esta situación. Entonces, muchas gracias a Elizabeth, que en el 2016 nos ayudó a compilar todos estos estudios, y pues vamos a comenzar con la lectura y plática sobre el rey Acab. Aquí dice que faltando 5 años para finalizar el reinado de Asa en el reino del sur, la casa de Judá, sube al trono en la casa de Israel Acab, hijo de Omri, y Acab reina sobre la casa de Israel 22 años, del 874 al 853, y muchos opinan que fue el séptimo rey y no el octavo. Esto porque no toman en cuenta el reinado de Tibni, que se acuerdan, Tibni, que leímos de él hace 2 semanas. Que algunos no lo toman en cuenta, ¿no? Que dice que reinó paralelamente al rey Omri. Vemos que estaban los dos al mismo tiempo, y uno duró muy muy poco, ¿no? Durante 5 años sobre una parte del pueblo del reino del norte. Acab fue un hombre de carácter débil, por lo que era dominado por su esposa Jezabel, quien lo incitaba a actuar de manera malvada y pecaminosa. Y Jezabel, pues también, creo que muchos nos suena ese nombre, ¿no? Jezabel. Apártate, Jezabel. Acab fue contemporáneo a Asa y a Josafat, reyes de Judá, e hizo lo malo más que todos los que reinaron antes que él. Por eso también Acab lo tenemos retumbando en nuestras cabezas, ¿no? Porque hizo lo malo más que todos los que iban antes que él. Hemos visto que de los reyes de Judá, de Israel, perdón, todos han hecho lo malo ante los ojos de Dios, pero Acab lo ha hecho peor.
En Primera de Reyes 16:29 dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Acab salió con los fenicios a tomar por esposa la hija de Etbaal. Fíjense, o sea, desde ahí, ¿no? Toma la hija de Etbaal, quien era sacerdote de Astarte. Cuando mató a su hermano Feyes, rey de Sidón, y usurpó el trono en el 887 antes de la era común, fue reino de Sidón y Tiro, padre de Jezabel y suegro de Acab, rey de Israel, en Primera de Reyes 16:31. Y esta es la diosa Astarte, ¿no? Que esto pues aquí decía, ¿no? Etbaal, quien era sacerdote de Astarte, o sea, era sacerdote de esta diosa Astarte. Astarte en fenicio, Astarte, es la asimilación fenicia cananea de una diosa mesopotámica que los sumerios conocían como Inanna, los ascarios, asirios y babilonios como Ishtar y los israelitas como Astarot. Representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida y a la fertilidad, así como la exaltación del amor, los placeres carnales. Con el tiempo se tomó también en diosa de la guerra y recibió culto sanguinario de sus devotos. Se la solía representar desnuda o apenas cubierta, con un fino cinturón de pie sobre un león. Así, ¿no? Porque le fue ligera cosa, en Primera Reyes 16:31, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Por eso es considerado, ¿no? Aquí estábamos leyendo en el 30 que dijo, más que todos los que reinaron ante él, y aquí es la continuación del 31, y es lo que nos dice, ¿no? Porque anduvo en los pecados de Jeroboam, y porque toma por mujer a Jezabel, hija de Bet-Baal, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de Acera, de Astarte, de la que acabamos de ver aquí arribita, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Etbaal, con Baal, que es el papá, el sacerdote de Astarte, rey de los Sidonios y padre de Jezabel, la esposa del rey Acab. Primera de Reyes 16:31, como lo acabamos de leer, al darle a Acab su hija en matrimonio, Etbaal entró en una alianza política con él. Este Etbaal debe ser el Itobalo que Josefo presenta como el sacerdote de la diosa Astarte al citar al historiador Menandrao. Este sacerdote accedió al trono después de asesinar a Fales, un descendiente de Hiram, el rey de Tiro, con quien Salomón había tenido tratos para la construcción del templo. Se dice que Etbaal vivió 48 años, de los que 32 los pasó gobernando contra Apión, traducción de Pesermash Aguilar de 1967. Mandrogo dice que Etbaal y Tobal edificó a Susa en Libia, un indicio de la exposición comercial que tuvo lugar durante su reinado, y también comenta que durante el reinado de Etbaal hubo una sequía de 1 año de duración, eso en la antigüedad de los judíos. Después de haberse aliado con los fenicios por medio del convenio matrimonial, Jezabel induce a Acab a adorar a sus dioses. En Primera de Reyes 21:25 dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Jezabel procuró la destrucción de todos los profetas de Jehová, pero Dios levantó al profeta Elías para denunciar el pecado
de la nación y llamar al arrepentimiento en Primera de Reyes 18:1 al 13. Esto es importante entenderlo porque la intención de Jezabel para acabar con todo lo que se relacionaba con Yud-Heh Vab-Heh, queriendo acabar con la fe del pueblo hacia el Dios verdadero. El juicio divino se manifestó en una prolongada sequía. ¿Por qué no hacer juicio con un terremoto o con una enfermedad o enfermedades o con otros eventos de naturaleza o tal vez una guerra? ¿Por qué con la sequía? Esto no es casualidad, el Eterno tuvo una muy buena razón para hacerlo de esta manera. Leamos en Primera de Reyes 17:1, dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Por 3 años y medio no llovió, y el hambre era grande. El Eterno había mandado a salir a Elías del territorio israelí, y que habitara en Serepta, Fenicia. En Serepta recibe la orden divina de volver al reino del norte a encontrarse con Acab. Aquí está marcado Serepta, aquí en el mapa, ¿no? Acá en Fenicia. Elías entonces citó a Acab, a los profetas de Baal y a Astarte y a todos los hijos de Israel en el monte Carmelo. Aquí, o sea, él se había ido aquí a Fenicia y lo cita aquí en el monte Carmelo, acá es Samaria. Y dijo: Ahora pongan atención y pensemos en la ocasión en que Elías le anunció al rey Acab la sequía. La gente creía que Baal era el jinete de las nubes, el dios que traería la lluvia al final de la temporada seca. Como esta ya había durado más de lo normal, es probable que la gente se preguntara: ¿dónde está Baal? ¿Y cuándo traerá la lluvia? El anuncio de Elías de que no caería lluvia ni rocío hasta que él dijera lo contrario debía ser un tremendo golpe para aquellos adoradores de Baal. Veamos qué beneficios obtenían de Baal, sin mencionar el culto o rituales que se le ofrecían. Baal, amo o señor, es una antigua divinidad de varios pueblos situados en Asia Menor y su área de influencia: babilonios, caldeos, cartígenes, fenicios, asociados a Melkart, filisteos y sidonios. Era el dios de la lluvia, del trueno y de la fertilidad. Así que el Eterno estaba luchando para acabar con la falsa doctrina que había dominado al pueblo desde que Acab dejó entrar a Baal a la tierra prometida. El Eterno quería que el pueblo en carne propia entendiera quién era realmente el responsable de hacer llover en su tiempo sobre la tierra. Elías, el profeta de Jehová, le dijo al rey Acab que aquella larga sequía pronto iba a terminar. Esto ocurrió al tercer año, contando evidentemente desde el día que Elías había anunciado la sequía en Primera de Reyes 18:1, y Jehová hizo que lloviera poco después de que Elías le anunciara que así ocurriría. Debido a ello, quizá algunos concluyan que la sequía terminó en el transcurso del tercer año y que por tanto debió durar menos de 3 años. Sin embargo, tanto Jesús como Santiago afirmaron que la sequía se prolongó por 3 años y 6 meses en Lucas de 4:25 y Santiago 5:17. En Lucas 4:25 dice: Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Y Santiago decía: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nubes, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, pues están estos dos testigos que dice que duró 3 años y 6 meses, ¿no? En el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. ¿Se trata de una contradicción? No, en absoluto. Tengamos en cuenta que la temporada seca en el antiguo Israel era bastante larga, hasta de 6 meses. De seguro Elías le anunció a Acab la sequía cuando la temporada seca ya era excepcionalmente larga e intensa. En realidad había empezado casi medio año antes. Así, cuando Elías proclamó su fin al tercer año, desde su anterior anuncio llevaba sin llover casi 3 años y medio.
Cuando todo el pueblo se reunió para ser testigo de la gran prueba en el monte Carmelo, ya había transcurrido los 3 años y 6 meses. Volviendo a la cita entre Elías, Acab, los 450 profetas de Baal, 400 de Acera y el pueblo de Israel. En Primera de Reyes 8:19 dice: Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. El profeta hace un discurso digno de ser apreciado para entender la condición del corazón del pueblo, y el pueblo es el reflejo de su reino. En Primera de Reyes 18:21 dice: Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis pues vosotros entre dos pensamientos? O sea, que andas aquí y andas acá. ¿Hasta cuándo vas a ser tibio? ¿Hasta cuándo te vas a decidir? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, vayan en pos de él, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y esto se me hace muy común pues de este mundo y de estos tiempos todavía, ¿no? Que la gente no se decide en este tema y en muchos otros temas. Y cuando les dices, cuando hablas con ellos, no saben qué decir. ¿Y qué pasa normalmente? Siguen igual. Siguen sin decidirse, me voy más a la derecha, me voy más a la izquierda, mejor aquí en medio, y pues agarro un poquito de aquí, agarro otro poquito de allá, ¿no? Entonces esto se parece mucho a la actualidad. Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dense pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. O sea, traigan 2 bueyes, ustedes escojan uno y el otro me lo dan a mí. Lo vamos a poner para hacer un holocausto, pero no prendamos fuego. Invocad luego vosotros el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien hecho, sí, está muy bien. El pueblo estaba vulnerable, inconstante, inseguro, igual que su rey. En el libro de Santiago nos habla de cuál es la consecuencia de un hombre de doble pensamiento. El mismo doble pensamiento que Elías reclamaba al pueblo, que dice: caducaréis vosotros entre dos pensamientos, que es lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? Y en Santiago dice: el hombre de doble ánimo o doble pensamiento es inconstante en todos sus caminos. Porque pues a veces me decido por acá, a veces por acá. Básicamente me decido por donde me conviene. Todos escuchamos sobre el espíritu de Jezabel o el espíritu jezabélico, ¿no? Cuando empezamos el video decimos este nombre lo tenemos bien grabados, tanto del rey Acab como Jezabel. Pero poca atención ponemos en el de Acab. Considero más importante cuidar nuestro propio espíritu, que solo está pendiente de los espíritus que nos vienen a atacar. Cada uno de nosotros somos como un castillo, el cual debemos proteger, edificando una fortaleza, una muralla, con el mejor material e ingeniería posible para sentir y estar realmente seguros y firmes en lo que creemos. Aquí una lectura recomendada de Het, del rey Het. Acab tenía un espíritu débil, carácter débil, formado por lo que había aprendido de sus antepasados y de todo el entorno que le rodeaba. Esta debilidad se debía a la idolatría, y su fe estaba dividida y repartida entre el Eterno, los becerros de oro que levantó Jeroboam, Astarte y Baal, muchos. Por lo tanto, el pueblo también tenía la misma condición de su rey, porque eso era lo que Acab les enseñaba. Recordemos que la debilidad de la que estamos hablando no es la debilidad muscular en el cuerpo, sino una debilidad espiritual del individuo en el alma, de la mente, y aquí podemos leer el Salmo 115.
Cuando vemos a Jezabel actuando a nuestro alrededor para incitarnos a lo malo y a lo que desagrada al Eterno, a creer en otras divinidades o santos, como decimos hoy en día, hagámosle ver nuestra fortaleza, mostremos que no tenemos el carácter de Acab, que no somos ni seremos de doble ánimo o pensamiento, resistan al adversario y él huirá de vosotros. Seguimos entonces con Elías, que se juega su pellejo y reta a Acab, a los profetas y al pueblo mismo a experimentar la presencia sobrenatural del verdadero Dios. Leer Primera de Reyes 18, 20 y 40. Que pues aquí es cuando Acab, es una imagen, ¿verdad? Es una representación. Acab poniendo el animalito que le tocó a él, estando todo el pueblo, y en el otro lado el mismo, digamos, animal o otro animal más bien en un altar sin fuego, y pues los dos orando a los diferentes dioses. Y dije acá, perdón, Elías, discúlpenme. Y Elías orando a Jehová, y pues una representación de lo que pasó, ¿no? Del fuego que bajó para consumir al animal. Y luego de retar y ganar, Elías ora a Jehová por lluvia y cierra con broche de oro, dejando un mensaje muy claro al rey y a su pueblo, mandando Dios una muy fuerte lluvia que hizo correr a Acab y al mismo Elías. O sea, después de esto, imagínense eso sucediendo enfrente de tus ojos, ¿no? Que baje fuego y consuma al animal. Y después de eso, manda una fuerte lluvia. ¿Qué pasó con Jezabel? Jezabel solo tiene fuerza si al emitir palabras logra infundir temor, porque ella se alimentaba del temor para crear doble ánimo, duda e inestabilidad, y esto fue lo que logró en Acab, y buscó sacar de la esencia de Elías, emitir miedo para que Elías se debilitara, y Acab con él, que era el último profeta de Jehová en este territorio. Pero ella no contaba con que Elías buscaría refugio en quien lo formó, en su escudo, ayuda y fortaleza, como bien habló en el Salmo 115, y no caer en las manos de Jezabel. Así que Elías sale del alcance de Jezabel y se refugia en las manos del Eterno. Jezabel no pudo tener el dominio sobre Elías. Acab y Elías son las dos figuras de la dualidad espiritual, el de doble ánimo o doble pensamiento, Acab, y el de un solo ánimo o pensamiento, Elías, la inconstancia y la constancia, lo vulnerable y lo fuerte, lo incorrecto y lo correcto, la duda y la fe. La enseñanza en la historia del rey Acab y el profeta Elías es larga y muy llena de detalles importantes. Alianza de Acab con el rey de la casa de Judá, Josafat. Vamos a leer un poquito sobre esto. Así como cambiando un poco de tema. Y pues sí, se me hace muy interesante y muy importante entender esta historia del rey Acab y de Jezabel, porque muchas veces escuchamos y lo tenemos en mente, pero no nos acordamos bien de esto, ¿no? Y como bien decía por acá arriba, que es muy importante aquí, que nos acordamos siempre de Jezabel y traemos ese nombre, y Jezabel es esa persona que te trata de salirte del redil, pero pues como dice aquí, no le ponemos atención al espíritu de acá, por así decirlo. Es el que se deja influenciar, ¿no? Y ese es el que tú debes de cuidar en tu persona, el no caer, el ser firme en tu fe, ser firme en tu creencia, en lo que estás leyendo, y no tanto tu creencia, sino ser firme en lo que dice la palabra escrita en, pues en la Biblia, ¿no? O sea, lo que diga ahí es lo correcto. Si alguien llega y te dice algo más, pues hay que ponerlo siempre en tela de juicio y cuidarnos de no andar en doble pensamiento o en doble ánimo, porque cuando pasa eso es muy difícil encontrar la línea otra vez para regresar al camino correcto, que es el camino que está escrito.
Pasando a este tema sobre la alianza de Acab con el rey de la casa de Judá, con Josafat, que ya habíamos leído también cuando leímos sobre Josafat. Dice: Acab hizo también una alianza familiar y militar con Josafat, el rey de Judá, después de Asa. Joram, hijo de Josafat, tomó por esposa a Atalía, hija de Acab. Eso pues ya lo habíamos leído en Segunda de Reyes 8:18 y Segunda de Crónicas 18:1, 21:6, 22:2, y en Segunda de Crónicas 1 18:1 dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Adicionalmente, con la alianza matrimonial entre estos dos reyes, Acab y Josafat, se unen para liberar a Ramot de Galat de manos de los sirios, porque Ramot de Galat era territorio que le pertenecía al reino del norte, pero los sirios se habían apoderado de él, y hasta ese momento nadie había tratado de recuperarlo. Antes de continuar, debo mencionar la maldición que Dios puso sobre Acab por boca de Elías, después que Acab dejara que Jezabel, su esposa, se encargara de mandar a matar a Nabot por causa de su viña, dando órdenes pasando sobre la autoridad de Acab y permitiendo darlas. Claramente seguimos viendo la debilidad de Acab, quien continuó también con las idolatrías y los caminos de Jeroboam. Profecía de Elías contra Acab. En Primera de Reyes 21:21 dice: He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu prosperidad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. En Segunda de Reyes 9:36 podemos ver eso. El que Acab fuera muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo, que también pues ya habíamos leído un poco sobre esto, ¿no? Pero a causa de estas palabras, Acab decide humillarse delante de la presencia de Dios, ayunó y durmió en cilicio, por lo cual el Eterno decide traer el mal a la casa de Acab en los días de su sucesor, quien sería su hijo. Primera de Reyes 21, del 27 al 29. O sea, que Acab, en cierta forma, se arrepiente. Pasaron pues 3 años de paz entre los sirios y la casa de Israel, y entonces Acab y Josafat se unen para liberar a Ramot de Galat de manos de los sirios, y al consultar a los profetas, todos profetizaron positivamente a lo que el rey Josafat pide, saber si está ahí todos los profetas o faltaría alguno. En cuanto traen al profeta Micaías, profeta que no era querido por Acab, porque siempre profetizaba en su contra, y comienza a profetizar sobre la liberación de Ramot de Galat, y profetiza la derrota de Israel y Judá, contradiciendo los que el reto de los profetas anunciaban. En Primera de Reyes 22, 13-28, Acab y Josafat persistieron en pelear juntos contra los sirios para recuperar a Ramot de Galat, y Acab se disfrazó antes de entrar en la batalla, pero una flecha lo hirió mortalmente, cumpliéndose la profecía de Micaías. En Primera de Reyes 22, del 29 al 40. Aquí es donde estaba esa batalla. No puedo cerrar el tema sin traer también el momento que Jezabel fue muerta, y para ello leamos Segunda de Reyes 9:30 al 37 y notemos ahí los espíritus que la dominaban. Vino después el rey Jehu a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza, y se asomó a una ventana, y ahí muestra orgullo, altivez y arrogancia. Y cuando entraba Jehu por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Tiene espíritu de manipulación a través de la ironía para crear temor o mentir. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo, y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los cabellos, y él la atropelló. En Primera de Reyes decía: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel.
Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezreel. Y el cuerpo de Jezreel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Y Jehu, rey de la casa de Israel, después de morir, y el rey Ocasías, hijo de Acab y Jezabel, y su sucesor rey Joram, extendía la casa de Acab, dando cumplimiento total a la profecía dada por boca del profeta Elías. Segunda de Reyes, capítulo 10, que leímos, ¿no? Que iba a acabar con todos. Como gobernante, Acab tuvo buen éxito económico. Por medio de sus alianzas logró que Israel fuese en aquel tiempo una nación próspera y respetable. Pero, su idolatría tuvo funestas consecuencias, aun para las generaciones futuras de Israel. Y eso lo podemos leer en Oseas y en Miqueas. La historia de Acab y Jezabel está llena de información importante, por lo que les recomiendo leer y meditar sobre su historia en Primera de Reyes 16:29 hasta el 22:40, en Segunda de Reyes 10 y en Segunda de Crónicas 18:1 al 34. Fuentes y agradecimientos de toda esta información: Diccionario Ilustrado de la Biblia, Editorial Caribe, wikicristiano.org, wall.jw.org y Wikipedia. Entonces, pues, como ven, toda esta información sobre Acab y Jezabel, bastante interesante, mucha información que nos debería de ayudar, que nos debería de abrir los ojos y que nos debería de dejar pensando, ¿no? En todas esas veces en nuestra vida que hemos tenido este espíritu de Acab, que creo que todos hemos pasado por él, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora quién sigo? ¿Y ahora cómo? ¿Y ahora dejo de ir o sigo yendo? Hay un espíritu de dualidad que seguramente vive en nosotros, y hay que acordarnos cada vez que estemos en ese espíritu, ¿no? Que estemos pensando, ya estoy leyendo la Biblia y sé que me dice esto, y en este otro lado que voy me siguen diciendo estas otras cosas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, piensa si en algún lugar, si alguien te está haciendo de piedra de tropiezo, si un lugar te está haciendo de piedra de tropiezo contra lo que está escrito, puede que ese lugar o ese alguien tenga este espíritu de Jezabel, ¿no? Que te va a estar tratando y tratando y tratando de confundir. Y si eres débil de espíritu y te dejas confundir, vas a terminar con ese espíritu de Acab, débil y que no sabe qué es lo que quiere. Pues yo creo que eso es lo que nos deja este estudio de Acab. Yo creo que sí nos deja meditando bastante, y pues vamos a pedirle a Jehová que nos ayude a darnos cuenta si esto está pasando en nuestras vidas, que nos ayude a darnos cuenta y a actuar. Y pues con eso cierro este video. Espero que les sirva de algo. Compártanlo si creen que les puede servir a alguien que esté pasando por esta situación. Y pues nos vemos en el próximo estudio. Shabbat Shalom. Que estén muy bien, que Jehová los cuide y los proteja, y que Jehová esté con ustedes. Hasta luego.